Vamos a empezar con esto de una manera muy concreta. Yo siempre digo que la historia hay que agarrarla del presente al pasado. Siempre desde el presente para el pasado. Entre otras cosas porque la historia siempre se escribe desde el presente para justificar cuestiones del presente usando partes del pasado. Por eso es interesante compartir la presencia de la historia en la vida cotidiana. Este es el diario de hoy, el diario La Nación de hoy. No es cualquier diario. Este es el diario fundado por Bartolomé Mitre, 4 de enero de 1870. Bartolomé Mitre, para que ustedes lo tengan en cuenta, es el tipo que está en el billete de 2 pesos. Es el que funda la dinastía de los billetes. Mitre funda el diario La Nación 4 de enero de 1870. Y 20 años después funda a su vez la Academia Nacional de Historia. Tiene 2 libros fundamentales, que es El General San Martín y la Emancipación Sudamericana, que es un libro de más de 800 páginas, y tiene 3 tomos de la biografía del general Belgrano. Ahí lo que hace Mitre, dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos de la historia argentina. Y tiene 2 métodos para desarrollar los conceptos que desde el pasado le sirven para él, para justificar su proyecto político de presente. Funda el diario La Nación y funda la Academia Nacional de Historia. No es casual. Si yo soy el dueño del pasado, me hago dueño del presente. Si yo tengo los grandes medios de comunicación a mi alcance, reciclo permanentemente mi idea sobre el presente. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Eso que Mitre fundó, la enseñanza del pasado para justificar el presente, a través de los medios y de la historia, es algo que se está utilizando en el presente. Tal es así que la noticia hoy, que más debate, el diario La Nación, el diario justamente fundado por Mitre y que sabe de esto, el diario La Nación siempre tiene lo que se llama un subtítulo, Tribuna de Doctrina, porque el diario La Nación es el que baja permanentemente la doctrina de la clase dominante. Es el diario mejor escrito de la Argentina, pero es el diario a la vez que expresa el pensamiento de los sectores más concentrados, de la economía y de la política. Esto es el diario de la Nación. Y el diario de la Nación pone en la parte de abajo intelectuales contra la historia oficial. El gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, atento a quien maneja los medios y quien maneja la historia, maneja el presente, va a crear un instituto oficial de historia. Con una idea clara, van a poner a los próceres del revisionismo histórico como los próceres más importantes de la Argentina. Y más allá de la cuestión discutible o no de quiénes son cada uno de esos próceres, para los cuales algunos de ellos yo tengo una gran simpatía, lo que queda claro es que el oficialismo quiere imponer un relato de historia oficial. Porque cuando vos imponés el relato de la historia oficial, justificás permanentemente cada acción del presente. Fíjense hasta dónde esta cuestión de lo que Mitre hizo en el siglo XIX repite una matriz en el siglo XXI. Manejo los medios de comunicación y manejo el relato histórico para justificar el presente. Esto es muy interesante porque siempre el kirchnerismo, cuando discute políticamente, dice: acordate de dónde venimos. Acordate que la jubilación mínima, cuando nosotros asumimos, era de 250 pesos y hoy la jubilación mínima está en 1.500 pesos. ¿Te dicen eso? ¿Te impacta? Tienen un recorrido muy claro sobre el pasado reciente para justificar el presente. Y esto me parece que hay que tenerlo bien en cuenta porque lo que nos plantea es un gran desafío para plantear justamente qué parte del pasado se deja de lado y qué parte del presente se deja de lado. Cuando la jubilación mínima era de 250 pesos, el 25% de los jubilados tenía la jubilación mínima. Hoy, 1.500 pesos, que es la jubilación mínima, lo tienen el 75% de los jubilados. Es decir, hubo una mejora en el ingreso del dinero, pero hubo una precarización de la vida de mucha más gente. Entonces, frente a este tipo de cosas hay que tener información sobre lo que pasó e información concreta sobre el presente. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto es fundamental para pensar esto que nosotros definimos como historia argentina. Recién estaba hablando, en realidad recién estaba estudiando etimológicamente lo que significa la palabra historia.
La palabra historia apareció en España en el lenguaje castellano entre el año 1220 y 1250 y significa búsqueda. La historia es una búsqueda. Y fíjense qué cosa linda. Historia argentina es en todo caso la búsqueda de los argentinos. Podría ser una buena concepción de cómo pensar esto de la historia argentina. ¿Qué es la historia argentina? La búsqueda permanente de las mayorías por ser felices. Y ahí está el problema. Las mayorías alguna vez manejaron los resortes del Estado para que justamente se democratizara la idea de la felicidad material y espiritual. Y este es el problema, esta es la gran cuestión. Este es el máximo punto de tensión en la historia argentina. Yo quería empezar con ustedes desde un punto que para mí es fundamental para entender el presente, que es la dictadura militar. Desde 1976 a 1983 irrumpe el último golpe de Estado en la Argentina, aparece una vez más el partido militar. El partido militar es la configuración que hacen de las Fuerzas Armadas para llevar adelante un proyecto político, ideológico, económico, cultural que les interesa a las minorías. La gran dicotomía en la historia argentina, como en la historia de los pueblos, sigue siendo minorías y mayorías. Dentro de los cuales, por supuesto, aparece, Alberto, la cuestión de las clases sociales que después vamos a ver. Pero me parece que el tema de la dictadura es interesante para pensar. Yo siempre comparto con ustedes una de las conclusiones de la dictadura. La dictadura produce, entre otras cosas, un triple 6, que yo siempre digo que es parecido a la metáfora bíblica del número de la bestia que está en el Apocalipsis, porque nosotros decimos, 6 de cada 10 de los 30.000 desaparecidos tenían entre 15 y 25 años. Esta es una matriz muy concreta. 6 de cada 10 desocupados que empezaron a ser del 76 y lo son hoy en el 2011, tiene hoy entre 15 y 25 años. Segundo número 6. Y 6 de cada 10 imputados de primeros delitos que comenzaron a quedar presos en los estados provinciales más importantes, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, tienen entre 15 y 25 años. 3 números 6. Desde el 76 en adelante, en 35 años de historia, los más castigados siempre por el sistema son los tipos y las chicas que tienen entre 15 y 25 años. No es casual, porque son justamente los que tienen entre 15 y 25 años la necesidad de producir cambios sociales y culturales para que justamente la vida se parezca más a lo que uno sueña y no a lo que uno después tiene que soportar como pesadilla. Esta es la idea concreta de cómo el sistema se descarga contra los argentinos y especialmente contra la privada argentina. Esto es una matriz que se sigue repitiendo hasta hoy, hasta el año 2011. Cuando uno analiza las estadísticas de quienes pueblan las cárceles, se encuentran con esas cifras. Cuando uno analiza las estadísticas de los ocupados, se encuentra con esas cifras. Y esa es una matriz que empezó el 24 de marzo del 76. Y algo muy interesante es que allá por 1976, la deuda externa argentina era de solamente 8.000 millones de dólares. 7 años de dictadura mediante, nos fuimos a 43.000 millones de dólares. ¿Cuál es la historia de la deuda externa? 600 grandes empresas toman créditos al exterior y a partir del 5 de julio de 1982, un tipo que va a ser muy repetido en la historia de cada uno de ustedes, un tal Domingo Felipe Cavallo, por entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, nacionaliza esa deuda de las 600 empresas. Comienza el peso de esta deuda externa eterna de la Argentina, que también tiene una historia. ¿Qué produce la dictadura? Por sobre todas las cosas, en las grandes tensiones del pueblo argentino a lo largo de sus muchos años de historia, porque después vamos a ver cuántos años tenemos como pueblo, el sistema financiero se impone sobre el sistema productivo. Se cambia lo que significa la cuestión de la industria, del laburo, de los obreros, de lo que el peronismo había comenzado a hacer, que era la sustitución de las importaciones a partir de la década del 40, y lo financiero se impone sobre lo productivo. Aparecen las casas de cambio, bancos por doquier y después la quiebra de esos bancos, como se iba a suceder durante los años siguientes. Lo financiero y el sistema de servicio por encima
de la cuestión industrial. Aparecen las relaciones siempre de la ciudad-puerto, que va a ser Buenos Aires, directamente sumisa a lo que impone el modelo que viene de los Estados Unidos. El puerto se impone al país real. Cuando yo digo el puerto, lo digo en términos históricos. Cuando hablo del puerto, hablo Buenos Aires manejando las relaciones exteriores argentinas, manejando la economía argentina, privilegia por sobre todas las cosas subordinarse a la potencia hegemónica de cada siglo que nos toca en los últimos tiempos. La dictadura consolida eso, consolida por supuesto ser un aprendiz, alguien que está subalterno a la potencia dominante del siglo XX, que es Estados Unidos. El interior comienza a ser desguazado prácticamente. Nosotros tuvimos al comandante del segundo cuerpo de ejército que se llamaba Leopoldo Fortunato Galtieri, que después nos lleva a la locura de Malvinas. Galtieri lo primero que hace cuando asume como comandante del segundo cuerpo de ejército, privatiza las tierras del norte de Santa Fe, del Chaco, de Formosa y de Corrientes. Él privatiza como comandante de ejército y pone de alguna manera la matriz de lo que va a ser después la llegada de los nuevos terratenientes o de los nuevos propietarios de tierra a partir de la década del 80 en estas provincias del litoral argentino. Esto es interesante ver cómo el interior es desguazado porque no les interesa el interior. Vuelve a aparecer la idea de que el interior es una serie de provincias pobres, es una serie de ranchos, frase que alguna vez popularizada justamente el inventor de la historia oficial argentina, Bartolomé Mitre, el tipo de los dos pesos. Entonces, el interior comienza a ser desguazado. El rol del Estado durante la dictadura es garantizar los negocios de las empresas privadas y de los sectores dominantes. Siempre el Estado está presente, sea a favor de los sectores populares o sea a favor de los sectores minoritarios, pero siempre el Estado está presente, siempre. La Iglesia, la Conferencia Episcopal Argentina, produce un vuelco necesariamente a favor del río Jordán de sangre que se tiene que hacer en la Argentina para sacarse de encima las malas semillas, que es por sobre todas cosas la juventud que tenía ideas revolucionarias. La Iglesia consolida su peor modelo, que es el modelo justamente de bendecir las ganancias de las grandes y simplemente democratizar la resignación entre los que son más. Por eso va a comenzar en la última etapa de la dictadura una corriente dentro de la Iglesia que son los curas sanadores. Los curas sanadores van a tener un discurso político terrible. No se hagan problema, en la otra vida van a encontrar la respuesta que no tienen en esta. Dentro de esa línea va a aparecer en Rosario en 1989, que es en los tiempos del saqueo, el padre Ignacio. No es casualidad. Es toda una corriente de pensamiento que acompaña a la clase dominante. Yo te digo a vos, tranquilo, resignate, total, en la otra vida la cosa va a ser mejor. Y en todo caso, lo que sí te regalo es el milagro de salvarte individualmente. En San Nicolás va a pasar algo similar, va a aparecer la famosa imagen de la Virgen San Nicolás, a una mujer de un trabajador de Somisa, Gladys Quiroga de Mota, 25 de septiembre de 1983, se aparece por primera vez la Virgen, empiezan los relatos, un monumental templo, y cada 25 de septiembre miles y miles de argentinos van, pero con una idea clara, que individualmente posen su mano sobre el vidrio que protege la imagen de la Virgen y con esa idea por ahí lograr el milagro individual que le dé respuestas físicas y psíquicas a la gente. Eso es lo que comienza a imponer la matriz. Esa matriz de la Iglesia como factor de poder no es casual. La Iglesia juega con esos valores para consolidar el sistema a favor de las minorías e, insisto, multiplicar, democratizar la idea de la resignación entre aquellos que no pueden materialmente realizar sus sueños. La Iglesia se consolida en ese aspecto a partir del 76. Los medios electrónicos de comunicación con la dictadura comienzan a ser pensados como un gran negocio privado, pero con una participación permanente de esta lógica. ¿Qué se empieza a imponer? La idea de mostrar la opulencia de los ricos. Lo que queda claro es que antes de Malvinas se produce el casamiento de Lady Di, que era la primera mujer en Gran Bretaña que se casaba con el príncipe, y eso fue transmitido en vivo y en directo, casi en cadena, por todos los canales de televisión de la Argentina en medio de la dictadura.
La dictadura, ¿qué mostraba? ¿Qué elegía mostrar entonces? La opulencia de la riqueza extranjera, para colmo los ingleses, como método de entretenimiento para el pueblo. Esa matriz de utilizar la televisión por sobre todas las cosas como entretenimiento para las mayorías es una matriz que hoy en el presente está consolidadísima. Porque el programa más visto desde los años 90 hasta el presente es el programa de Marcelo Tinelli. Y allí ustedes sabrán cómo tratan a la mujer, cómo cosifican a la mujer, qué significa ese nivel de entretenimiento, hasta dónde eso es un entretenimiento que sirve para crecer o simplemente para lo que decimos nosotros, pasar el tiempo. Pero cuando pasa el tiempo y cada vez en ese tiempo hay menos cosas, es muy difícil cambiar el tiempo que nos toca vivir. Hay todo un sembrado ahí de ideas y de imágenes cuando el programa más visto en los últimos 20 años en la Argentina es el programa de Tinelli. Esa matriz se dio con la dictadura. Aparece la idea de la sociedad rural, una vez más, la sociedad rural reflota con la dictadura. Empieza la idea de que cómo lo reciben al presidente en la sociedad rural, esto lo va a padecer después Alfonsín en el 83. Videla, por supuesto, era ovacionado en la sociedad rural. La sociedad rural como factor de poder comienza a pensar el cambio que viene. A partir de los años 70 Perón había introducido la idea de la soja en la Argentina, pero eso comienza a ser comandado a partir del 76 por el grupo dominante dentro de lo que nosotros llamamos el sector del campo, que es la sociedad rural. Y esto se ve consolidado con la dictadura. Ténganlo en cuenta porque esta matriz del 76, ustedes van a ver con qué diferencias o no se vincula con el presente. Después aparece la pugna en la Unión Industrial Argentina, los industriales argentinos con una idea de industrialización del país, por supuesto que estaban en contra de esto que se llama primarización de la economía. ¿Por qué primarización de la economía? Porque es simplemente exportar materias primas y recursos naturales y convertir todo el dinero que salga de ahí en capital financiero. Esa era la timba financiera de la dictadura. La UIA abandona su discurso industrialista, empieza a ubicar durante la dictadura sus empresas locales en relaciones con empresas internacionales. Quizás el caso más emblemático aquí en la zona sea el de Roberto Sensabela con la empresa Cipar, aquí en Pérez, que después la termina en Democracia consolidando como un grupo brasileño y que después termina siendo un grupo hindú. Pero lo que surge dentro de la Unión Industrial Argentina es una fundación que empieza a pensar todo esto. Es la Fundación Mediterránea. ¿Quién van a estar a cargo de la Fundación Mediterránea? Un muchacho nacido en San Francisco, en la provincia de Córdoba, que fue el que nacionalizó la deuda externa, Domingo Felipe Cavallo. Cavallo sale del presidente del Banco Central de la República Argentina, después de estatizar la deuda externa, es el presidente de la Fundación Mediterránea y después va a ser el ministro de Economía de Menem y va a ser el ministro de Economía de la Rúa. Nosotros cuando hablamos de cuestiones individuales, piensen siempre esto en la historia. Las personalidades individuales representan intereses de clase y de sectores. Nunca definimos a los individuos por cómo son, por sus virtudes personales o psicológicas, sino por lo que representan en intereses sectores de clase. Esta matriz de la dictadura de alguna manera se va a consolidar y arrastra también las viejas pujas de la historia argentina. ¿Cuándo empieza la historia argentina? Y acá viene un tema muy interesante. ¿Somos hijos de los europeos? Como decía el escritor mexicano Carlos Fuentes, los argentinos somos hijos de los europeos. Venimos de los barcos, como decía él. Como decía Borges, en todo caso, somos exiliados europeos. ¿Por qué Borges dice eso? ¿Por qué Carlos Fuentes dice eso? Porque las clases dominantes, especialmente de los sectores de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, se vinculan al proceso inmigratorio, pero el proceso inmigratorio empieza fundamentalmente en la década del 80 del siglo XIX y va hasta 1910. Pero antes, ¿no había gente acá? Sí, antes había gente. Y nuestras culturas de los pueblos originarios por lo menos tienen registro de cosas maravillosas, como por ejemplo en el río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz, de hace 10.000 años atrás. Nos cuesta considerar que los pueblos tehuelches, mapuches, tobas, conquerandíes, calchaquíes, diaguitas, formen parte de la argentinidad. Creemos que la argentinidad se define por sobre todas las cosas por la resonancia sonora que tiene el apellido de nuestro documento. Sin embargo, allí está la otra gran discusión, ¿qué es la identidad?
¿La identidad lo define tu procedencia o lo define el lugar social que ocupás? Estoy convencido que nos define el lugar social que ocupamos. Y el lugar social que ocupamos, las mayorías en la Argentina, es el mismo lugar social que ocupaban en su momento los pueblos originarios, después cuando vino el mestizaje con lo que significa el gaucho, después con todo aquello que fue generando esto que se llama, para mí, la principal tensión de la historia argentina, las mayorías argentinas. Pero claro, nosotros ya desde el año pasado dijimos oficialmente, lo dijo el gobierno de Cristina, la Argentina tiene 200 años. No es verdad, la Argentina no tiene 200 años. La población en Argentina por lo menos tiene desarrollo cultural, de filosofía, de religión, de economía, de ecología, desde por lo menos 10.000 años antes de Cristo. Y esto lo tuvieron muy en cuenta los tipos que pelearon en serio por la independencia argentina. Si no hubiera estado el aporte de los pueblos originarios, nosotros jamás hubiéramos sido independientes. Si no hubiera estado el aporte de los aymara, de los coya, de los diaguita, de los calchaquíes, de los guaraníes, de los indios pampas, no hubiéramos jamás sido independientes. Por eso la idea de Belgrano, de la monarquía incaica, era fenomenal. Belgrano había descubierto una realidad que no se había descubierto políticamente. La mayoría de la población estaba en la zona del noroeste argentino, del Perú y del Alto Perú, lo que era en aquel momento el Virreinato del Río de la Plata. Si yo tenía la representación política de las mayorías se jugaban a fondo por el proceso revolucionario. Por eso Buenos Aires boicotea eso. Y termina generándose lo que se generó. Un país a imagen y semejanza no de donde estaba la mayoría de la gente, sino donde estaba la minoría. Buenos Aires en 1810 tenía 40.000 habitantes. Santiago del Estero tenía 150.000. El Alto Perú tenía 300.000 habitantes. Y sin embargo Buenos Aires elige que allí va a estar la guerra de la independencia. El interior se seca, queda apabullado, se empobrece, mueren los hombres, son violentadas las mujeres y los chicos. Y es Buenos Aires entonces la que en relaciones carnales con la metrópole del siglo XIX de Gran Bretaña impone los designios del país. Entonces estas son cuestiones muy interesantes para pensar y repensar sobre la historia argentina porque tienen que ver con el presente. ¿Dónde va a empezar un proceso revolucionario? ¿Va a empezar en Buenos Aires? ¿O va a empezar en algún otro lugar en donde las mayorías realmente tengan necesidades como para encarar los procesos de transformación? En la historia argentina ya hay una respuesta. La guerra popular de la independencia fue en el interior, no fue en Buenos Aires. Esto ténganlo en cuenta. Después todo eso va a ser traicionado. Y al ser traicionado esas guerras populares terminan los pueblos del interior convirtiéndose en los 20 ranchos que acompañan a Buenos Aires, como decía respectivamente Bartolomé Mitre. Entonces tenemos esta cuestión muy interesante, que nuestra historia va de lejos, pero creo que el misterio, como siempre con la cuestión de los billetes, se resuelve en pensar que el primer billete es Mitre y que el último billete es Julio Argentino Roca. De 2 a 100 pesos hay 50 veces de diferencia. Para tener un Julio Argentino Roca había que multiplicar por 50 la política de Mitre. Y eso terminó siendo una cuestión realmente interesante en la Argentina de hoy, en la Argentina contemporánea. Multiplicar a Mitre significaba profundizar los lazos de la dependencia, Roca lo profundiza con las relaciones con Gran Bretaña, y profundiza esta cuestión económica. Yo me relaciono con la metrópoli extranjera y al mismo tiempo desprecio el interior. Y para despreciarlos, si puedo, los mato. Conquista del desierto. No había desierto, había gente, 12.270 personas, como dice Carlos Martínez Sarasola en su libro Nuestros paisanos los indios, son desaparecidos, el Estado se convierte en Estado terrorista y comienza este aniquilamiento. No es casual que el ciclo de la moneda argentina, que hoy está en nuestro billete, empiece en Mitre y termine en Julio Argentino Roca. Y nos metemos entonces en la gran pregunta de la historia argentina. ¿Cuál es el proyecto de la Argentina? ¿Dónde está el proyecto de la Argentina? Nosotros decimos que está en una poesía, que está en la poesía del himno, en donde dice Vicente López y Planes que va a estar, entre otras cosas, la idea de que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Ese es el misterio para resolver en la Argentina. ¿Cuándo vamos a ser definitivamente felices? El día que sea real la igualdad. Mientras la igualdad no sea una realidad, hay que seguir peleando. Frente a eso, hay distintas posturas políticas que fueron apareciendo a lo largo de la historia argentina. Una de las claves de la historia argentina ocurrió hace 150 años atrás, la batalla de Pavón, acá nomás, muy cerquita de Rosario. Allí en Pavón pelean
los que forman parte del Partido Federal, del viejo Partido Federal, la primera expresión política de mayorías en Argentina, el Partido Federal. Pelea con Urquiza a la cabeza contra la representación del Partido Unitario, en aquel momento con Mitre a la cabeza. Urquiza gana la batalla, pero Urquiza arregló el precio de la batalla. Se convierte en el hombre más poderoso y más millonario de América. Inaugura después el Palacio San José, en donde va a haber luz eléctrica, agua caliente, todos los adelantos de Europa lo trae Urquiza. Pero ¿cuál es el destino? La traición al Partido Federal. Comienzan las masacres, las tumbas anónimas. Acá en Cañada de Gómez, el 22 de noviembre de 1861, apenas 2 meses después de Pavón, a 300 federales se los denuda, se los tortura y se los entierra en tumbas CNN. Empieza la matriz de la masacre y el ocultamiento de las identidades. Eso después se va a dar en 1921, en la Patagonia, se va a dar en la Forestal y se va a dar con un método tremendo en la dictadura del 76. Eso empezó en Pavón. Pero ¿qué también empezó en Pavón? Una vez más se consolida el modelo del 76. El modelo, relaciones carnales con Gran Bretaña en aquel entonces, pauperización del interior, exportación de materias primas, y eso sí, necesitamos manos que trabajen en el campo. Se abre el proceso de inmigración. De 1880 a 1910, 5 millones de personas vienen, se quedan 2 millones de personas. Y comienzan a surgir ideas políticas y sociales. Vienen los primeros anarquistas, se funda el Partido Socialista allá por 1896 y ya comienza a conformarse el puente entre ese Partido Federal que existía, que fue masacrado en Pavón y Cañada de Gómez, y ese Partido Federal va a terminar siendo el puente que va a fundar al primer partido de masas en Argentina, que es la Unión Cívica Radical. Tan es así que en Cañada de Gómez, Leandro Alem se salva de la masacre y se escapa. Alem formaba parte de esas huestes federales que habían sido perseguidas después de Pavón y termina fundando la Unión Cívica Radical. Si no hay puentes en la historia no se entiende. ¿De dónde vino la gente que nutrió a la primera etapa de la Unión Cívica Radical? Viene de los federales. Esto es muy interesante para tenerlo en cuenta. Después va a aparecer el texto del Capital en Argentina, va a venir la gran obra de Carlos Marx, va a venir sobre finales de la década del 80, lo va a traer un médico belga y lo va a hacer traducir. ¿Y quiénes son los primeros lectores del Capital? Esto lo cuenta muy bien Horacio Tarcus en su Historia de la Izquierda en Argentina. Los primeros lectores del Capital y que se entusiasman con la idea de Marx son los federales, los descendientes de aquellos que habían peleado en Pavón y Cañada de Gómez. Es muy interesante porque después el médico belga termina siendo funcionario del gobierno de Julio Argentino Roca, olvidándose del libro que había traído y olvidándose que los primeros que habían adherido a esto habían sido las tropas sobrevivientes de las masacres de Mitre y Roca, que habían sido los federales. Es una historia muy linda, las particularidades de la historia. Pavón y después entonces se inaugura la matriz que después la dictadura va a imponer. Viene la inmigración, comienzan los fenómenos interesantes, las primeras organizaciones gremiales, que ya habían empezado hacía muchísimo tiempo, pero comienzan a tener mayor brío, y comienza la represión contra las organizaciones sociales que reclaman dignidad para el trabajador. Es lo que va a marcar también la etapa que va desde 1880 hasta 1940, con huelgas que son salvajemente reprimidas. El ejemplo más claro, insisto, es la que ahora vamos a ir a conmemorar en la Patagonia, que es la gran huelga patagónica con 1.500 obreros fusilados. En la Forestal también se producen cosas increíbles. Hay que tener en cuenta que esas represiones son durante el gobierno democrático radical de Hipólito Yrigoyen, algo que todavía y sobre lo cual el radicalismo no ha hecho ninguna autocrítica, pero se produce allí. Esto es así. Los muy buenos elementos que trae Yrigoyen al gobierno nacional y a la vida política de las mayorías tiene ese elemento que necesariamente algún día se tendrá que conversar. Comienza entonces el proceso del siglo XX. Las minorías en la Argentina claramente son las que viven mejor y hay siempre un 40% de la población a la que les cuesta llegar a fin de mes. Esto es prácticamente una clave para pensar el siglo XX con la llegada del capitalismo, en definitiva. Entonces aparece un partido socialista que va a tener una idea clave y un mandato histórico muy interesante. El Partido Socialista es el que introduce la idea de la lucha de clases en Argentina. Hay una clase dominante y está la clase obrera, el proletariado, que necesariamente tiene que pelear
contra aquellos que los explotan para que, sepultados esto, comience otra nueva dimensión social. El Partido Socialista tiene un mandato histórico que todavía existe. Esto el otro día lo charlábamos con Mario Masitelli en un bar de Salta, estas cuestiones. El Partido Socialista todavía tiene una cuestión histórica. Sigue representando a los trabajadores o a las mayorías explotadas. Entonces hay un mandato histórico. Aparece la Unión Cívica Radical y el radicalismo sí cumplió ya su mandato histórico. Por eso la crisis que tiene el radicalismo. No hay bandera histórica del radicalismo que ya no ha sido alcanzada. La participación de la clase media, por ejemplo, en los sectores gubernamentales o del Estado, cierta democratización del Estado, una economía mixta, una idea de tercera posición, todo eso que el irigoyenismo llevó adelante, los principios de la ética republicana, todo eso ya ha tenido un agotamiento. Por eso el radicalismo históricamente está agotado. Está agotado porque sus banderas y sus principios fundamentales, si no se profundizan, ya han sido alcanzados a lo largo de la lucha del pueblo argentino, que es claramente marcado. Y en 1945, emergiendo de lo que significaba justamente esa masa enorme de trabajadores que no tenían derechos, asoma el peronismo como un hecho que también rescata una idea del socialismo vital, la representación política de la clase obrera, pero que ha tenido, por sobre todas las cosas, esa cuestión de hacer una permanente metamorfosis para ser el partido del poder, como se lo define en la actualidad. Este peronismo, que va a tener varios cambios, va a tener distintos registros y va a leer la historia argentina de distintas maneras, que ahora lo vamos a ver. Las izquierdas siguen existiendo y los que siempre existen son las de derecha de distintas maneras. En la clase empresarial, en la iglesia, en la sociedad rural, las derechas siempre piensan las cosas de distintos factores de poder. Hasta el 76 le dio para que el mayor partido político de la derecha haya sido el ejército, el partido militar, las fuerzas armadas. Hoy ya no es posible. Y después hay una realidad apasionante, extraordinaria, muy particular, que son las historias de cada provincia. Y en las historias de las provincias se entiende mucho mejor qué pasó en el proceso de las historias argentinas. Yo acá hice un hermoso dibujo de la Argentina, como verán. Esto es la envidia de cualquier dibujante, para hacerle, en todo caso, una historia geográfica del poder en la Argentina. El primer elemento de poder para entender la Argentina se hizo alrededor de Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Allí estaba la mayoría de la población, allí comenzó a desarrollarse una incipiente industria. Esto es muy interesante pensarlo porque ustedes tienen el mito. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo son los santiagueños? La respuesta que va a salir es el adjetivo que son vagos. Sin embargo, en Santiago del Estero comenzó la primera gran oleada de trabajo y desarrollo industrial. ¿Por qué aparece la idea de la vagancia? Porque comienza a talarse el quebracho, que era justamente lo que estaba alrededor de Santiago del Estero y de donde salía todo esto. Al talarse el quebracho para hacer los durmientes para los ferrocarriles y para los postes para las estancias, el ecosistema santiagueño cambia y los santiagueños que ya no tienen materia prima para trabajar se quedan sin hacer nada. En la primera oleada de desocupados. Eso es lo que se produce en Santiago del Estero. Pero no se les dice desocupados. ¿Cómo se les dice? Vagos. ¿Por qué? Porque es el sistema el que produjo ese proyecto político, económico, ecológico de destrucción y le llama a las víctimas victimarios. No son víctimas, no son desocupados, no son explotados, son vagos. La víctima se tiene que hacer cargo de lo que le hizo el victimario. Esto es muy interesante para pensar porque esos mitos están circulando entre nosotros. El segundo modelo de desarrollo son las misiones jesuíticas, lo que se llamó el estado de Paracuara. Allí estaban juntos Misiones, Corrientes, El Chaco, Formosa, parte del Brasil, parte del Uruguay y casi todo el Paraguay. Este fue un desarrollo tan interesante que cuando Portugal y España deciden el aniquilamiento de las misiones, ustedes habrán visto la película La Misión, lo que producían las misiones era la mitad del Producto Bruto Interno juntos de España y Portugal. Esto lo dice un gran investigador alemán que se llama Magnus Moner y que veían en esto un desarrollo tremendo. Y además con una clase, una élite política muy interesante que eran los jesuitas. Ese fue el segundo modelo. Vayan pensando cómo está Santiago del Estero, cómo está Salta, cómo está Misiones, cómo está Formosa, porque por ahí pasó el poder. Ahí estaba el desarrollo en algún momento de esta historia que tiene más de 10.000 años de la Argentina.
A partir de 1826 lo que se consolida es el poder de Buenos Aires. Ese poder de Buenos Aires sigue hasta el día de hoy. Salvo cuando viene la etapa de la gran discusión que produce Urquiza, que es el proyecto de la Confederación Argentina, en donde Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos discuten el poder de Buenos Aires. Es el poder del litoral, ese litoral que llega incluso a las puertas del gobierno de Buenos Aires y no se atreve. Y el quinto modelo que aparece de poder geográfico es el de la Fundación Mediterránea. Aparece con la dictadura y va a tener una consolidación extraordinaria durante el menemismo. Allí aparece la cuestión de los servicios, de la privatización, todo aquello que desarrollaba la dictadura. Esas son 5 maneras de pensar. Después pasa esto. ¿Qué historia tiene la Patagonia vinculada a la historia argentina? Es una historia de saqueo, de una fenomenal tierra, de muchos recursos naturales, pero esta parte no forma parte de la historia de las luchas por la revolución y por la independencia. ¿Por qué? Porque tenían otra lucha, pero que desconocemos totalmente, que es la lucha de los pueblos originarios, de los cuales sabemos realmente muy poco. Por eso nos queda casi más de la mitad del país sin saber realmente cuál es su relación directa con nosotros. Hoy sí lo sabemos. Son una materia indispensable para sacar las riquezas que tiene la Argentina. Para este modelo de concentración de riquezas en pocas manos, extranjerización de las riquezas, esto que lamentablemente sigue hoy en la Argentina. Entonces llegamos a las ideas históricas de nuestros mandatarios hasta el presente. ¿Con quién se comparó Alfonsín? Alfonsín, acuérdense, que asumió en 1983 y terminó yéndose en 1989. ¿Con quién se lo comparó Alfonsín? Él mismo se comparó. Alfonsín tenía 2 ideas muy lindas. Una de ellas era que la capital de la Argentina tenía que irse a Viedma, a Río Negro, con una idea justamente de descentralizar la Argentina. Alfonsín soñaba con ser el líder del tercer movimiento histórico, con esto de superar al peronismo y al radicalismo y empezar a hacer otra cosa. Algo muy parecido a aquello de la transversalidad. ¿Se acuerdan de los primeros tiempos de Néstor Kirchner? El tercer movimiento histórico, esto es lo que pensaba Alfonsín. Le duró hasta 1985. En 1985 reemplazan al ministro de Economía, que era Bernardo Greenspun, que decía que la deuda externa no había que pagarse, que había que investigar la deuda externa. En 1985, Juan Vital Zurril asume el Ministerio de Economía, Alfonsín dice economía de guerra, resignación ante el Fondo Monetario Internacional y a partir de allí lo que conocemos. 14 paros, el movimiento obrero hace 14 paros, con la figura allí emblemática de Ubaldini en aquel momento, y el radicalismo que le termina diciendo a la gente, bueno, le vamos a cambiar por lo menos la manera de pensar, hacemos la idea de la ley del divorcio, lo cual fue muy importante, congreso pedagógico, algo muy importante, pero que también queda abortado por ese factor del poder siempre presente que es la Iglesia. Pero lo que hace Alfonsín termina diciendo, vamos a cambiar por lo menos los próceres de los billetes. Y en el billete de 1.000 pesos, que en aquel momento eran los 1.000 pesos argentinos que estaba San Martín, lo cambian a San Martín y la figura que pone es Rivadavia. Es muy interesante cómo el radicalismo define lo de Rivadavia, porque esta es también la lectura que tiene. Históricamente, el Partido Socialista, el Partido Comunista y muchos partidos de izquierda y de derecha en Argentina. La idea de que Rivadavia fue el hombre que se adelantó a su tiempo. El hombre que inició, sin embargo, la deuda externa, que traicionó a San Martín, pero termina siendo mirado por la historia liberal, porque el que es liberal en historia termina siendo liberal en política y en economía en el presente, termina repitiendo la idea del mausoleo de Mitre. Y Alfonsín, como se creía un reformista y tenía grandes pensadores socialistas adentro, como por ejemplo Aricó, que fue un gran pensador y un gran intelectual político, lo pone a Rivadavia. Fíjense qué interesante cómo es la visión de nuestros dirigentes políticos. Después llega el gran Carlos Saúl de Anillaco, el de la revolución productiva, el salariazo. Nosotros apoyamos desde el partido la idea de Menem presidente porque hablaba de un frente y en ese frente hablaba de la revolución productiva, del salariazo, de la unidad con América Latina, de la recuperación de Malvinas, de la lucha contra el imperialismo. Nos duró 2 semanas la ilusión de Menem cuando nombró como ministro de Economía a Rapanelli del grupo Bungigo. En aquel momento nos dábamos cuenta que había una traición. Y Menem lo explica en Clarín. Usted se sacó las patillas, se cortó la melena, cambió. Y claro, porque eso era en la época de campaña.
cuando yo quería hacer creer que era Facundo Quiroga. Miren lo que dice Menem, Yo quería hacer creer que era Facundo Quiroga. Pero si yo decía la verdad de lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Empieza esto que Pino lo dijo muchas veces, que es la utilización de la mentira y de la traición como herramienta de consolidación de un poder político. Como eso forma parte de la realidad. La mejor definición de Menem, que al principio de 1990 trae los restos de Juan Manuel de Rosas, lo trae aquí en el puerto de Rosario. Muchos de nosotros fuimos allí a ver qué pasaba con la cuestión de Rosas allí. No pasó nada, pero bueno, era todo un proyecto de Menem. Lo traigo a Rosas porque yo me defino en Rosas. ¿Por qué me defino en Rosas? Porque Rosas, ¿qué fue? Rosas fue un estanciero, un saladero exportador, pero que tenía un amplísimo poder y base de sustentación en el gauchazgo. Pero su política respondía a las minorías. Menem, neoconservadurismo con mucho apoyo popular. Menem era Rosas. Muchos decían, lo trae a Rosas porque quiere decir la soberanía. ¿Qué soberanía? No, la mayoría del gobierno de Rosas, que va desde 1828 a 1852, es un gobierno que, salvo la etapa de la invasión anglo-francesa, que es el billete de 20 pesos, la batalla de la Vuelta de Obligado, es un gobierno que mira más hacia afuera que hacia adentro. Por eso se van a levantar montoneras como la del Chacho Peñalosa, la de Felipe Varela. El propio Urquiza se levanta contra Rosas. Rosas no es lo que Pacho O'Donnell, que va a ser el historiador oficial del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nos quiere hacer creer. Es otra cosa. Menem lo trae a Rosas, pero más que nada para mí, para demostrar lo que era su modelo político. ¿Quién lo define a Menem? Una gran liberal, Adelina D'Alessio de Viola. Un día le preguntaron a Adelina quién era Menem en la historia argentina. Y Adelina dijo con toda claridad, Menem es Urquiza. Fantástica definición. Porque Urquiza era la expresión del Partido Federal y la expresión de la esperanza de los sectores populares. Menem era eso. Pero fue el gran traidor de la causa federal. Y Menem terminó siendo el gran traidor de aquello que había dicho que iba a ser a partir de 1989. Es buenísima la definición de Adelina D'Alessio de Viola. Después viene Fernando de la Rúa. Este es difícil, Este le puedo asegurar que es difícil. ¿Qué era Fernando de la Rúa? Supuestamente el voto de la Rúa a Chacho Álvarez fue el voto. Yo ahí voté a los nuestros. Ahí voté a Guarrachino, nuestro candidato a presidente. El Partido Socialista Auténtico fue un candidato propio a presidente. Y yo lo voté a Guarrachino. Sabía que de la Rúa era lo que era. Un radical que no iba a profundizar absolutamente nada. Y Chacho Álvarez tenía un buen discurso, pero no le creía. Así que lo cierto es que la fórmula de la Rúa, Chacho Álvarez, gana las elecciones por contraposición a Menem. ¿Y cómo terminan? Con Cavallo como ministro de Economía, con el corralito y la irrupción tremenda de lo que significó el argentinazo en diciembre de 2001 como consecuencia de la profundización de la dependencia, de aquello que supuestamente se iba a sacar de encima. Cavallo lo definió de la Rúa. Cavallo dice, de la Rúa es el Sarmiento del siglo XX. Fantástica definición de Cavallo. Entre otras cosas, lo que hay que decir es que Sarmiento escribió 52 libros. De la Rúa se le debe conocer 2 cartas, con suerte, la de la renuncia y alguna más. Pero Sarmiento escribió 52 libros, era un tipo apasionante, pero efectivamente tenía algo que de la Rúa lo puso en funcionamiento. En diciembre de 1999 se produce un conflicto con trabajadores estatales en Corrientes. Y en el puente, que es hermosísimo, el puente Manuel Belgrano, que va de la ciudad de Resistencia en el Chaco a la ciudad de Corrientes, se produce la toma de los estatales correntinos del puente. Federico Storani, supuestamente una figura emblemáticamente progresista de la Unión Cívica Radical, ministro del Interior, manda a la Gendarmería a reprimir. 2 asesinatos. Así empezaba el gobierno de Fernando de la Rúa. Y ahí comenzaba la desilusión de mucha gente que había votado a la Alianza para sacarse de encima al menemismo. Eso fue muy interesante, porque después va a terminar con estado de sitio, con 38 fusilados en lo que fue diciembre de 2001, y termina como Belgrano, como Sarmiento quería terminar con las provincias del interior, cuando Sarmiento le dice a Mitre, no ahorre sangre de gaucho, que es lo único de seres humanos que tiene. Con un discurso supuestamente formal, supuestamente a favor de la educación, lo pone a Juan José Liach como ministro de Educación de la Rúa en su momento. Es ahí en donde Cavallo dice,
va a ser de la Rúa el Sarmiento del siglo XX. Es interesante esas ideas históricas vinculadas con el presente. Después aparece Eduardo Duhalde, que por supuesto tenía la idea de ser Juan Manuel de Rosas, pero no le dio porque el apoyo popular lo terminó matando en Puente de Pueyrredón en junio de 2002 con Costec y Santillán. ¿Qué era Duhalde? Por sobre todas las cosas el poder territorial de la provincia de Buenos Aires, muchas veces comprado a partir de punteros que se convierten a partir de los años 90 en dealers, en vendedores de drogas. Los punteros hoy en Buenos Aires tienen más que ver con eso. En la historia argentina, ¿quién manejaba de esa manera el poder? Un terrateniente de Alto Perú que compra a gran cantidad de jóvenes en Buenos Aires y se convierte en el primer presidente de los argentinos, Cornelio Saavedra. Saavedra, cuando hace patricio, es porque compra el trabajo de muchísimos muchachos jóvenes y manejaba a través de lo que él llamaba las manzaneras del siglo XIX, compra la voluntad de muchos chicos jóvenes y hace el regimiento patricio. Y como era el regimiento con mayor cantidad de soldados, asume como presidente de la primera junta. Terminó siendo Duhalde Saavedra, porque entre otras cosas, después Saavedra marcha al exilio, se queda sin nada de ese poder, y Duhalde estamos viendo el deterioro que ya tiene la imagen de Eduardo Duhalde. Como Saavedra, Duhalde elige para referenciarse los sectores del campo, hace el movimiento productivo argentino, ¿se acuerdan ustedes? Utiliza los sectores de la iglesia y especialmente los sectores militares. Duhalde es el que habla permanente de amnistía para los asesinos de la dictadura. Saavedra hacía algo muy parecido. Viene Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, él se comparó solo. Cuando viene el presidente de China, aquí a la Argentina, el kirchnerismo sale a decir, de ahora en más, Kirchner es más importante que San Martín. Eso era toda una definición. De hecho, piensen ustedes en cómo se está trabajando toda la imagen de Kirchner desde la muerte para acá. Hasta uno se siente mal en pensar en que Kirchner hizo el convenio por la ratificación de lo que significa la cuestión minera, lo que significan las relaciones también hoy carnales que se tiene con el imperio de muchas cosas. Y uno dice, uno tan mal ve la realidad. Kirchner es exactamente, la idea es convertirlo en lo que él dijo que iba a hacer. Yo después de esto voy a hacer más que San Martín, en el acuerdo con los chinos. ¿Se acuerdan que fue una definición que apareció en todos los lugares? Queda claro que la diferencia es grande. San Martín nunca quiso el poder político, peleó para cambiar las cosas políticamente, cuando fue poder fue circunstancialmente y lo primero que hizo es no pagar la deuda externa, lo hizo en Chile, lo hizo en Mendoza, lo hizo en Perú y al mismo tiempo lo entregó después al pueblo para que el pueblo eligiera otro tipo de cosas. Generó reforma agraria porque en Mendoza y en el Cuyo repartió las tierras por partes iguales para todos los habitantes y se lo dio especialmente al pueblo huarpe. Acá lo que se dio con el kirchnerismo es todo al revés, se dio mayor concentración de tierras en pocas manos, extranjerización de la riqueza. Kirchner se compara con San Martín. Y Cristina, quizás Cristina, la respuesta de Cristina la tengamos en lo que empezamos hoy, en el diario La Nación. Cristina funda su relato, como ella dice permanentemente, a partir de lo que significa la reeducación sobre el pasado argentino para justificar el presente, como dijimos al principio. Cristina quiere ser Mitre. Yo estoy convencido. ¿Por qué? Porque Mitre fue el inventor de la historia oficial argentina, el inventor de la idea de que el medio de comunicación tiene que servir para el que cuenta historia consolidarse en el presente, y además el inventor de lo que se llamó la Argentina moderna. Si algo permanentemente dice Cristina en sus discursos, y especialmente en los discursos que hace en Estados Unidos, es que ellos le han dado modernidad de nuevo a la Argentina. En su discurso de Asunción del año 2007, Cristina Kirchner dice, y le dice dirigiéndose a Néstor Kirchner, usted nunca fue un posmoderno, le dice a Kirchner. Usted siempre fue un moderno que creyó en el pueblo y la nación. Esa es la primera parte del discurso de Cristina, es muy interesante. Pero allí Cristina se asume como moderna. ¿Y cuál es el padre de la modernidad en Argentina? Es Mitre. Es muy interesante esa relación de pueblos. Y después tenemos nuestros propios problemas. En este proceso histórico tenemos un nuevo relato que se instala. A mí me llamó mucho la atención. El otro día Mónica Fein lo dijo con absoluta claridad. Rosario es una ciudad turística.
Es tremenda la definición. Lischy no llegó a decir eso. Lischy llegó a decir, Rosario se ha convertido en una ciudad de servicios y que atrae muchos turistas. Mónica Fein, antes de asumir, dice con claridad, Rosario es una ciudad turística. Es muy interesante esa definición, porque lo que está diciendo Mónica Fein ahora es que nunca más Rosario va a ser una ciudad industrial. La ciudad industrial, Rosario vivió como ciudad industrial hasta principios de los años 80. Había un 6% de desocupación en Rosario. Había puerto, había ferrocarriles. Si yo digo no a lo industrial y me defino como turística, digo que nunca más esa ciudad industrial. Y este es un debate histórico, político, económico muy interesante. ¿Es retrógrado pensar el regreso de las industrias y de los obreros? ¿Es retrógrado pensar el regreso de los ferrocarriles? ¿Es retrógrado pensar en un puerto que realmente le dé trabajo a mucha gente, como está pasando hoy en los puertos privados de Puerto San Martín y San Lorenzo? ¿O ser simplemente, como somos ahora, exportadores, vaya a saber qué cosas que no pasa por la cuestión cerealera aquí en Rosario? Así que esta cuestión de la historia, como ustedes verán, permanentemente se vincula con el presente. Termino con esto. En el año 2012 tenemos muchos elementos para discutir desde nuestra posición políticamente hacia la gente, nuestro punto de vista. El 27 de febrero se cumplen 200 años de la bandera. La Municipalidad de Rosario y el Gobierno Nacional van a hacer por sobre todas las cosas lo que les gusta hacer a ellos. Un gran espectáculo artístico. Incluso van a recrear el paso de esos 1.500 desesperados que seguían a Belgrano desde Buenos Aires hasta Rosario. Y lo van a televisar, van a hacer cosas maravillosas, mi mamá. Pero nada más. Vamos a festejar la bandera, que es el pedazo de palio celeste y blanco. Nosotros decimos, tenemos la gran ocasión de discutir las banderas de Belgrano. La igualdad, la democratización de la tierra, la idea de lo que significa la educación, una economía pensada desde adentro y después en relación con lo internacional. Tenemos una gran ocasión, porque acuérdense que vamos a ser bombardeados. De hecho, ya está declarado feriado nacional el 27 de febrero y me parece que es un debate muy interesante para hacer. Un tema lindo, Federación Agraria cumple 100 años. ¿Qué se va a hacer con la Federación Agraria? ¿100 años de qué cumple la Federación Agraria? ¿Cumple 100 años de aquella lucha histórica contra los terratenientes? Históricamente sí, es eso. Ahora, ¿la Federación Agraria hoy tiene que ver con aquella lucha? ¿O es simplemente una socia que pone la gente y no la ideología en las luchas de este modelo que explota y que es extractivo y que sobre la tierra hace un modelo extractivo como es el sojalismo acá en la provincia de Santa Fe y en otras provincias? ¿Qué vamos a hacer con esos 100 años de la Federación Agraria? Este es un elemento que ayer en Santa Fe se me ocurrió también discutir frente a los muchachos del movimiento de Evita que habían llegado a la plaza. Evita van a cumplir 60 años de la muerte de Evita. Yo digo que tenemos que discutir la figura de Evita. El kirchnerismo va a hacer lo suyo con Evita. De hecho, vieron que en un edificio emblemático de Buenos Aires, como el Ministerio de Obras Sociales, el viejo edificio, pusieron la figura de Evita. Yo creo que hay que discutir Evita. Evita es una figura de clase. No es solamente la abanderada de los humildes en forma casi romántica como estipuló el peronismo. Hay un libro de Evita que se llama Mi Mensaje, que hasta el día de hoy es poco difundido, en donde es absolutamente clasista y va a fondo en contra de los factores de poder como la Iglesia, las Fuerzas Armadas y demás, del sindicalismo corrupto, de los negocios de gobiernos entreguistas. Nosotros podemos discutir desde Evita muchas cosas, digo para tenerlo en cuenta, el calendario siempre ayuda a pensar política. Se cumplen 40 años, Mi Mensaje. Es un libro fascinante, prohibido durante muchos años porque es incendiario. Hoy está reeditado. Hoy fue reeditado por la Biblioteca Nacional. Pero es un mensaje impresionante. Evita lo va dictando mientras se va muriendo. Es muy fuerte. Inclusive la novela esta de la historia, en donde pone Evita, pone eso, que se lo da a una mina, que la mina lo esconde y lo devuelve después de la dictadura. Claro. Que nunca supe si era verdad o no. La historia existió y el que publica esto se publica recién en los años 90. Claro, sí. La revista Crisis, la Crisis resonada de los años 90, publica una parte de esto.
Es muy interesante porque ahí aparece lo que decía Fermín Chávez. Fermín Chávez es un historiador que siempre fue del peronismo y fue del peronismo clásico, digamos la tercera posición. Pero Chávez dice con claridad, Evita siempre era socialista, siempre fue socialista. Y es muy interesante lo que define ahí como la lucha de clases en la Argentina y la lucha nacional contra la dependencia. Ni mensaje, podemos discutir. Trelew, se cumplen 40 años de la masacre de Trelew, el 22 de agosto. Me parece que también es interesante allí tener un punto de vista sobre los sectores revolucionarios de los años 70. Malvinas se cumplen 30 años. Lo que Malvinas nos da para pensar es qué pasa a Malvinas hoy, qué significa, si la soberanía solamente es tener un pedazo de isla o tener soberanía popular para saber qué se hace con lo que se saca de las islas. Entonces me parece que Malvinas hay que discutirlo y mucho, porque se cumplen 30 años y es muy sentido el tema Malvinas en nuestro pueblo. Ustedes lo ven en cada desfile del 20 de junio, que los más aplaudidos siempre son los combatientes de Malvinas. ¿Qué significa Malvinas hoy? ¿Hay que pensarlo solamente a escala nacional o a escala de lucha contra el imperialismo? ¿Terminó esa lucha contra el imperialismo? El kirchnerismo va a hacer eso. Va a decir, gloria a los héroes de Malvinas, va a ser algo muy emocionante, pero no se va a hablar de imperialismo. Ahora, en esa reivindicación de la lucha contra el imperialismo, ojo con caer en el juego de reivindicar a los milicos que nos llevaron a Malvinas. Esto me parece que también es interesante señalar. Y después se van a cumplir 45 años de la caída en combate del Che Guevara, lo cual nos da también para pensar en nuevos elementos, y especialmente en la idea de cómo el Che pensaba la revolución argentina desde Bolivia. ¿Por qué no pensar que desde Bolivia, donde cayó en combate el Che, nos pueden dar algunas ideas políticas económicas que hoy se están aplicando en Bolivia que pueden ser interesantes para que en la Argentina haya una transformación en serio? Me parece que pensarlo al Che en escala de líder latinoamericano y con ideas políticas económicas para el presente nos va a diferenciar con respecto a otras fuerzas políticas que pueden ser muy interesantes. Termino diciendo, como dijimos etimológicamente, la palabra historia significa búsqueda. Apareció en el idioma castellano entre el año 1220 y el año 1250. La pregunta es, ¿qué buscamos los argentinos hoy para la definición de esta historia? Como hemos visto, hay tensiones permanentes. Cuando se impone el puerto de Buenos Aires, se anula el interior. Cuando el interior intenta pelear contra el puerto de Buenos Aires, se termina con traiciones. Urquiza en el siglo XIX, Menem en el siglo XX. Kirchner probablemente también, porque aunque el discurso sea distinto, lo del Kirchner es la utilización de los recursos naturales del interior para venderse hacia afuera y poco desarrollo de otras cosas en el interior. El otro día Cristina hace un discurso en la cena anual de la Cámara Argentina de la Construcción en donde dice: nosotros no queremos importar ni un solo clavo para defender la industria nacional. No está mal la definición. Uno podría decir protección de la industria nacional, desarrollo de la industria nacional. Ahora, lo que da más plata en la Argentina sigue estando en manos extranjeras. Así que por más que nosotros no importemos un clavo, es algo así como decir: no dejes abierta la canilla de tu casa porque derrochás agua y no le decimos nada a las mineras que gastan millones de litros por día. Es exactamente lo mismo. Es decir, hago foco sobre lo pequeño y oculto lo grande. ¿Qué es lo que decía sobre los jubilados? 250 pesos cobraban los jubilados en el 94. Tiene razón. Pero los 250 pesos que cobraban los jubilados en el 94 lo cobraba el 25% de los jubilados. Hoy la jubilación mínima de 1.500 pesos lo cobra el 75% de los jubilados. Creo que en esas cuestiones tenemos que ser muy claros. ¿Cuál es el mandato de la historia argentina para nosotros? Para mí, seguir peleando por la igualdad, seguir peleando por la independencia. Saber que en la pelea por la independencia hay que lograr un desarrollo de mercado interno, una industria nacional en serio, que desde la respuesta a las necesidades internas después plantear las relaciones con el extranjero y no al revés. Y me parece que en esa pelea es la que estamos. Como decía el viejo y queridísimo por mí, Manuel Belgrano, creo que el destino es pelear por la felicidad de todos nosotros. Belgrano también decía que había que terminar con la realidad. Para él la realidad era el imperio de un grupo de personas sobre la mayoría de las personas. Miren qué definición clasista. 20 años antes de que apareciera el manifiesto comunista decía eso Belgrano. El imperio de la propiedad, decía Belgrano, que hace que unas personas se impongan sobre las demás. Esta es la idea
de casi 10.000 años de historia. Espero que no lo haya aburrido demasiado. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muy bien. Ustedes dirán, quedaron agotadísimos. Cuéntenme. Bueno, le iba a decir después fuera de micrófono. Fuera de micrófono, pero como nadie se anima. Sí. No, yo me perdí algunas de las charlas tuyas, presentaciones libres más, pero de todas las que vi, creo que esta es la mejor de todas. Mirá vos. Y me parece, primero, lamentable que no haya más compañeros acá hoy. Segundo, que vamos a usar, por suerte está filmado y lo vamos a usar este material. Tercero, que me parece que ya avanzando más a los políticos, que bueno, yo llegué tarde porque vengo de una reunión con justamente compañeros de las fuerzas del movimiento y charlamos de fondo con un tema, proponiendo algunas cosas a futuro, bueno, y también respecto de estas últimas propuestas, creo que junto con la otra idea de ir metiendo una propuesta por medio a nivel de la legislatura, son, me parece que los ejes con los cuales tenemos que trabajar en los próximos tiempos, no solo a nivel Rosario, sino provincial. Rosario tiene más parte de las cuestiones específicas de la banda, de los barrios, para, bueno, creo que hay condiciones muy favorables para una combinación de fuerzas de este paso. A mí me quedó una cosa así como detalle cuando vos hablaste de lo de Marcelo Tinelli en relación a los medios de comunicación y la mujer como cosificación. Yo agregaría que el hombre también está cosificado y como apuntado al mercado, a ser una mercancía, y que el sujeto como mercancía es base de todo lo que vos explicaste en relación a las grandes empresas, a las cuestiones imperialistas. Porque digamos, como ir de lo chiquito a lo grande en relación a cómo sucede que haya ya minorías y mayoría, ¿no? De pensarlo como el sujeto ya puesto como una mercancía y puesto en un mercado donde se tiene que vender y que eso está difícil de ver cómo cambiarlo, está re difícil. Sí. Yo digo desde el arte o desde el teatro, que siempre apunto ahí porque trabajo en ese ámbito, y cómo correrse, no sé, una mercancía. Porque el trabajo también está puesto en eso, ahora. No sé dónde escuché la otra vez que dice, la frase, el trabajo dignifica. Sí, es cierto, pero los sujetos somos dignos por ser sujetos. Entonces, y pensarse que somos mercancía ahora en relación al trabajo, que ya no te dignifica, es toda una posición. Está bueno que sí. Yo creo que a mí me pone muy loco esto de que sea cada vez más seguido la aparición en los diarios de noticias de asesinatos crueles contra mujeres y de asesinatos crueles contra chicos. Cada vez es más habitual. Yo digo que por lo menos tenemos que tener un discurso muy claro de no naturalizar esto, que no forme parte de una información de la violación y el asesinato de un chiquito, de una información más de la cuestión climática, si hoy va a estar nublado, va a llover o va a salir el sol, o si es una información más deportiva. Yo creo que hay que salir a, por lo menos, advertir esto de no resignarnos a que la ferocidad del sistema sea cada vez más feroz y que vaya en contra de una manera tremenda contra las mujeres y contra los chicos. El otro día una psicóloga hablando con nosotros sobre este tema me decía que también la violencia contra los chicos forma parte de la violencia de género. Sí. Porque en el caso de este chico Tomás, en la provincia de Buenos Aires, el supuesto asesino, el padrastro, dice, te lo mato porque sé lo que significa para vos. Con lo cual estaba apuntado para la mujer. Así que me parece que son cuestiones que hay que ver. Yo creo que hay que hacer... El aborto también. ¿Qué cosa? El tema del aborto. Claro. Un caso el otro día, Reinaldo Siete Cases narraba el caso de una madre que está presa porque su hijita, no sé si fue violada, quedó embarazada, hizo un aborto ilegal y murió la nena, y la madre la pusieron como culpable y está en la cárcel. Tremendo. Entonces, bueno, también sí, obviamente que la
la violencia de género, la violencia hacia las mujeres y niños, no hay que dejar que eso suceda y tampoco lo que vos decís. Pero en relación a la cosificación me parece que también hay una cuestión que ya se está haciendo como una cosa paralela entre hombres y mujeres. Eso tampoco está bueno. No, bueno, por eso hay que aprovechar. Yo creo que mucho de la política, cada vez más la política es comunicación. Tiene que ser comunicar hacia afuera, siempre hacia afuera. Y creo que estos temas hay que tomar. La cuestión del laburo, la cuestión de género, todas estas cuestiones hay que tomarlo. La cuestión histórica mueve multitudes, realmente. Es apasionante. Ir a discutir el calendario escolar es algo muy interesante. Y tener posibilidades de llegar a mucha gente cuando abrís, porque es de un tema abierto del cual todos pueden discutir. Por eso me parece que esas cosas hay que tomarlas desde el arte, desde lo comunicacional. Me parece que esas cosas ayudan. La idea que yo tenía, si me aceptaban adentro del Palacio de la Legislatura, era más que abrir centros partidarios, abrir espacios comunicacionales, o programas de televisión por cable o espacios de radio. En Reconquista, en Rafaela, en Santa Fe, en Venado Tuerto y en Rosario. ¿Por qué? Porque cuando vos abrís un espacio, permitís que todas las experiencias sociales vengan. Y vos lo vas nutriendo y lo vas mostrando. Y en ese ir y mostrar las experiencias sociales, la gente se va vinculando a vos te vinculás con la gente y después podés hacer algo que vaya mucho más allá de la cuestión comunicacional. Yo he trabajado en Reconquista Mira. y haciendo teatro, y una de las cosas que sucedía, trabajé en Reconquista, Vera, y en pueblos aledaños como Larazá y Nicanor, Marinas. Y el problema más grande que tienen es que Rosario funciona como una mini Buenos Aires a nivel cultural, y nada llega allá, entonces nada es posible a nivel cultural. Y todas las propuestas de teatro surgen y como espejitos, así como, ¿cómo se llama? Sí, tienen una gran potencia al principio, pero después se apaga. Entonces, entiendo lo que es que yo trabajé en ese año, trabajando ahí, viajando por la mesa. Yo creo que esos laburos hay que hacerlo, trabajar sobre eso, si se puede montar una obra de teatro, si se puede montar algo sobre la cuestión del trabajo. Bueno, allá ha habido obras, disculpen que sea monotemática, pero es así. Se ha tomado lo que se llama el teatro comunitario, y el teatro comunitario lo buenísimo que tiene es que toma las problemáticas históricas que tienen los que habitan en un lugar. Entonces hicieron sobre el ferrocarril, una historia que hablaba del ferrocarril y cómo, pero es histórica, digamos, no se hace un planteo, me parece. Estaría bueno ver qué pasa con eso. Pero bueno, te digo, la gente después por trabajar no puede, se va diluyendo. Rosario parece una colonizadora que va, gente de Rosario que va a colonizar a las clases. ¿Puedo volver sobre la cosificación? Sí. Bueno, los que saben más o menos, yo trabajo en sistemas, en la industria soy trabajador de la industria del software. Y hay una comparación que hago con algo que sucedió en Inglaterra, que fueron las Corn Laws, en las cuales Inglaterra deja de producir su propio cereal, su propio maíz, su propio trigo, y lo empieza a comprar a la Argentina, para ellos emplear su mano de obra en actividades industriales que les producían más plata y de paso comprar a países menos desarrollados su alimento más barato y sus materias primas más baratas. Ellos no producían materias primas, las compraban. Lo mismo está pasando ahora con los trabajadores. El trabajo ya ha entrado, más que nada, en este contexto en el que, para nosotros por lo menos, que todo nuestro trabajo lo mandás por un cable y aparece en el otro lado del planeta, se ha transformado en una materia prima, al punto que los países más desarrollados, en vez de pagar a sus trabajadores para que hagan sus desarrollos, prefieren contratar a empresas que tienen 200, 300, 500 puestos de trabajo con personas ahí trabajando todo el día, pagándolos a precios
precios de país subdesarrollado, o sea, a la quinta, a la sexta, a la décima parte de lo que ellos lo pagarían. De pronto, el trabajador, esto en la industria del software es muy notable, se lo puede notar en cualquier otra clase de industria. Ahora mismo en Brasil se están instalando empresas para exportar a todo el mundo, porque son empresas chinas. La plata va para China, dejan 2 mangos en sueldos ahí, de alta tecnología. Y es como que de pronto el trabajador también es materia prima. Y si el día de mañana no conviene más, esto está caro, levantamos la fábrica y nos vamos a otra parte del planeta, y nos vamos a la India, nos vamos a Kuala Lumpur. En Argentina está, hace un año más o menos, está muy fuerte el derecho de empezar con el derecho de, bueno, no soy un empleado de comercio, soy un empleado telefónico y tengo los riesgos de un empleado telefónico, tengo los problemas de salud de un empleado telefónico, y como es muy caro ser empleado telefónico en Argentina, porque el sueldo es 4 veces mayor al de empleados de comercio, 3 veces, perdón, 4 veces el empleado de comercio, digamos, no conviene, entonces los call centers se levantan y se van a la India. La gente que trabaja ahí viene un día y le dicen, a partir del miércoles que viene, del jueves que viene, me cierra el call y no trabajan más, y se fueron y chao. Es que hoy en día y como nadie dura más de un año o 2 en un call center, pagar la indemnización es algo realmente barato, porque terminan con muchos problemas psicológicos, con muchos problemas de voz, de oído y demás. Entonces nadie dura 2 o 3 años, entonces pagar la indemnización a 200 es baratísimo, levantan y se van. Es que las ganancias que están teniendo estas empresas además son tan absurdas, son tan increíbles, que no les cuesta nada cerrar una fábrica e irse, no les cuesta, no les afecta. No les afecta, es una cosa increíble, pero el día de mañana te cierran todo y se van. Aprovecho y meto un comentario que no sé si, qué sé yo, quién sabe decirlo, quién sabe no, pero con respecto a esto... ¿Sabes que se puede apagar la cámara? No. Actualmente nos pasó allá en Zona Sur con la problemática de las quebradas de Saladillo, la obra que quiere hacer el gobierno de la provincia, de convertir la caída del agua en un tobogán de hormigón. Hace 3 años la Municipalidad de Rosario retoma el Festival de las Quebradas que se hacía en el 70 y pico con un apoyo gubernamental municipal muy importante. Claro, lo retoma hace 3 años, un poco más humilde, pero lo retoma. Y este año no festeja el Festival de las Quebradas, no hay apoyo porque Cultura, por ejemplo, del Distrito Sur, dice muy alegremente, como los vecinos tienen problemas con la obra de la cascada con la provincia, no vamos a hacer el Festival de las Quebradas. Y sinceramente para nosotros fue como borrarnos la identidad para no tener más problemas con el gobierno municipal o provincial. Y algún comentario parecido nos hicieron algunos vecinos, socios de la Vigil, con respecto a que les parece un poco perverso que no le restituyan el patrimonio de la Vigil, pero sí muestran y promocionan la biblioteca del Bicentenario en el Distrito Sur. Con lo cual se estaría borrando la identidad, la memoria de la Vigil para generar algo nuevo, la biblioteca del Bicentenario. Y me lo relacioné rápidamente con el tema de que no quieren festejar el Festival de las Quebradas y me pareció muy perverso. Aprovechaba, lo decía. Está bárbaro. No, y aparte lo que vos dijiste, Sergio, viene bien para decir una fecha más que tenemos que tomar en cuenta. Ahora en febrero se cumplen 35 años de la ocupación de la Vigil por la dictadura. Y eso es interesante porque todavía es algo que, como bien dice Sergio, todavía no está definido por estas cuestiones políticas. Y creo que sí, lo que se hace es el disciplinamiento con ese tipo de cosas. Te dicen no vamos a hacer ese festejo porque ustedes no se disciplinan, no son obedientes a lo que manda la provincia. Bueno, de eso vamos a ver mucho, Creo que vamos a ver mucho de ahora más. Tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Vamos a ver mucho de esa cuestión. Tengo la sensación. Hay algunos temas que se mencionaron que parecen como que fueran complementarios, que los tomamos de paso, por ejemplo, especialmente el tema de género. Todo el desarrollo que vos haces, en definitiva, tiene que ver con los efectos del capitalismo en la Argentina. Claro. O sea, esto es como
el desarrollo capitalista mundial a partir del siglo XV y XVI, digamos, afecta a el desarrollo que autónomamente se venía dando, digamos, en esta región. Y en definitiva, esta lucha por la liberación nacional y social, que en definitiva es eso, es parte de la lucha contra el capitalismo a nivel mundial, pero que tiene particularidades específicas porque habrá cada otro sector que tal vez no estarían contra el capitalismo, pero sí están por la independencia nacional, sí están por contradicciones específicas que ese desarrollo capitalista genera en el interior de la Argentina. Ahora, tema de género, había pasado el Consejo que todos los 8 de marzo se habla y realmente, bueno, si bien se vincula un poco con la cuestión social por el origen de la fecha, parece como que, bueno, es una cuestión independiente de la cuestión económica y social. Y en realidad, y ya que Carlos empezó correctamente de 12.000 y pico años atrás, o sea, cuando el fin de la última globalización abrió un periodo que permitió toda la civilización moderna. Hasta ese momento había seres humanos que hacían 200.000 años, pero el desarrollo era muy lento. La forma organizativa social original tenía que ver con un matriarcado, no con un patriarcado. Y donde, por ejemplo, había comunidad de bienes y también comunidad de familias. Cuando se desarrollan bienes, como a partir del desarrollo de la agricultura, las poblaciones se hacen sedentarias, el desarrollo del ganado y más, y se da una división del trabajo, en primer lugar entre el hombre y la mujer, donde la mujer se ocupa más de las cosas de la casa y el hombre de estas otras cuestiones que tienen bienes que crecen rápidamente, aparece la propiedad privada y luego aparece la necesidad de heredar. Y como no había todavía ADN en esa época, la única forma de saber con certeza quién eran los hijos del hombre era a través del matrimonio monogámico patriarcal, y especialmente con un régimen y sanciones mucho más graves al adulterio de la mujer que del hombre, porque lo que se quería era saber la certeza de qué hombre eran los hijos. Entonces, ese es el origen de todos los problemas de género que tenemos ahora. Y me parece que independientemente que luego, aún dentro de la sociedad de clase y del capitalismo, se haya dado, por ejemplo, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde el hecho de que en muchos países del mundo los hombres iban a la guerra y las mujeres tenían que ir a trabajar, y eso les dio un mayor espacio también de libertades y derechos, o sea que se avanzó, aún sin cambiar el capitalismo. La raíz de los problemas de género tiene que ver con la raíz de la sociedad de clase. Y no se puede seriamente luchar por la igualdad de los sexos sin también, digamos, plantear la lucha contra el capitalismo. Bueno, se mezclaron un poco los temas, pero a mí yo quería retomar algunas cosas que vos marcaste, esta cuestión de que, bueno, este año se conmemoran varias fechas que son importantes de repensar, y que me parece que en que vos marcaste, digamos, en esta necesidad que tiene Cristina de ser como la refundadora de una nueva nación, me parece que se está haciendo hincapié, que eso empezó a dar muy buenos resultados en el momento de cuando se conmemoraron los 200 años del 25 de mayo, y bueno, y ahora se está, hay toda una carrera por conmemorar todo este tipo de fechas que son importantes, pero no para conmemorarlas con actos y con espectáculos, sino hacer realmente un replanteo y volver a reflexionar sobre lo que representa en este caso la bandera para nuestro país, que es en definitiva lo que nos unifica. Cuando vos explicabas, decía, tenemos toda una historia, la historia de la Patagonia que no la conocemos, la historia de las provincias que no las conocemos, todas estas cuestiones que, el desarrollo del sistema capitalista en nuestro país, que es eso lo que, se inaugura formalmente a partir del proceso independentista que se inicia, la formación de un Estado con características que van a responder a ese nuevo
estaba desarrollando. Y entonces me parece que esas son las cuestiones por las que explican a lo mejor estas traiciones que se dan entre el interior y el puerto de Buenos Aires, y van dando también explicaciones a una serie de cosas. Entonces, estas fechas que nosotros estamos conmemorando ahora, todas estas cifras que nos invitan a repensar, me parece que nos ayudarían a repensar y a reflexionar sobre, bueno, qué es en realidad, cuál es el origen de nuestra historia, buscar en nuestra historia estas cuestiones. Y si vamos a refundar cosas, a ver con qué la queremos refundar, a ver qué proyectos tenemos los que somos más para refundar este país. Estas propuestas que nos ponen a partir de los medios de comunicación, o realmente nosotros queremos ser protagonistas, queremos dejar de ser una ciudad productora y queremos convertirnos simplemente en una ciudad que presta servicios. Queremos todas estas cuestiones que han surgido, ¿no? De las agresiones y de que nos hemos convertido en objetos que tienen un valor porque si tenemos o no tenemos trabajo y cuánto cobramos y nada más. O sea, no somos la dignidad donde está. O sea, creo que estas fechas nos ayudarían a repensar esto que vos bien decías, Mara, ¿no? Esto de que somos dignos por ser seres humanos, digamos, no porque salimos más o menos en televisión o porque... y es bastante complejo esto de qué es ser argentino y qué es lo que somos. A lo mejor podamos empezar a pensar, no es tampoco algo que lo vamos a solucionar tan fácilmente. Hemos sido derrotados, hemos sufrido varias derrotas, entonces nuestra historia es de derrotas en realidad. Me parece que también me pareció interesante dos cosas que vos planteaste, esto que conversabas con Mario, que el Partido Socialista todavía tiene un mandato histórico hay una misión histórica. Que todavía está vigente eso y que está presente. Esta cuestión de que el radicalismo ya agotó ya ha demostrado que no puede, que ya ha llegado a su techo. Entonces nosotros como socialistas tenemos casi diría como una obligación, ¿no? De ponernos a reflexionar nosotros sobre nuestras prácticas, sobre lo que nosotros tenemos que ofrecer para, a ver qué somos, qué queremos ser. Una aclaración. Porque esto del Partido Socialista nada que ver con el partido de Vina. No, claro. No, sí. No, eso queda claro. A ver, Pero está bueno aclararlo de vuelta. Sí, pero por lo siguiente, porque, el radicalismo agotó su mandato histórico y está en crisis y fue chupado por el PS de Santa Fe, por ejemplo, o el proyecto de Wiener a hacer lo mismo a nivel nacional, tiene esta ventaja estratégica. Tanto en el caso del socialismo como del justicialismo, que aunque desde un punto de vista capitalista, el justicialismo pretendió tomar las banderas de los trabajadores, la cuestión está pendiente. Pero eso se presta tanto a tomarla seriamente para resolverla, como para generar un engaño en torno a eso, una ilusión, y ya sea con el nombre del socialismo, en el caso del partido de Vina, o con el nombre del peronismo, en el caso del kirchnerismo, generar falsos progresismos que parece como que van a tender a resolver esto, por ejemplo, con la asignación universal por hijo, con algunas mejoras muy puntuales, pero manteniendo y sin tocar lo esencial de la dependencia y de la explotación. Sí. Era de la ilusión, ¿no? Claro. Por eso también tanto la cuestión del espectáculo,
la de los medios masivos de comunicación con Tinelli, Real, esta cosa de la pastilla que te tiene todo el tiempo drogado. Pero otra vez el concepto de ilusión está re bueno para poder repensarlo como ahora, ¿no? Porque también hay una tendencia de querer estar en una cierta ilusión. Hay un mago que tiene la mano cortada que tiene René Laván, fenómeno, dice, fenómeno. la magia le gusta a la gente porque sabe que hay una mentira. Pero si está bien contada, No la ve. no la ve. Y le gusta creer que eso es magia. Le gusta creer esa ilusión. Y yo creo que un poco así se está jugando. Que nos hicieron creer que queremos estar en una ilusión. Respecto a los medios de comunicación, ¿crees o conoces que ahora con la nueva ley de medios y con los nuevos canales que van a aparecer en las provincias, un poco de esto de que no conocer nuestra historia se va a salvar? O sea, vamos a empezar... Yo lo que estoy viendo en algunas provincias en donde he visitado y me interesé muchísimo en esta cuestión por una cuestión casi laboral, te diría. Lo que se está dando es lo que se está dando en Santa Fe. En Santa Fe hay un proceso de ir a televisar las distintas realidades de los distintos departamentos, pero llegan hasta el conflicto. Esto que decía Alberto de la cuestión de la idea del socialismo. Si el socialismo no cuestiona, es en todo caso alguien que mira al capitalismo a hacer lo que hace, casi un cómplice. Y en la televisión oficial va a pasar eso, porque se muestran distintas imágenes, por ejemplo, los pescadores de Puerto Gaboto. Y te muestra la realidad del pescador de Puerto Gaboto, pero no ponen ahí lo que significa la penuria y la explotación del laburante de Puerto Gaboto. Y la historia que yo he visto en los capítulos santafesinos, que tienen una muy buena forma, lo mismo que pasa a nivel nacional, tienen un muy buen formato, un muy buen diseño, un muy buen relato, no llega tampoco a profundizar los conflictos. Por ejemplo, la historia de la forestal llegó hasta acá, pero no hubo en el medio lo que significó la explotación, por qué la reacción de la gente, esos por qué no van a aparecer. Así que los canales y los medios de comunicación provinciales van a mostrar hasta el conflicto. El porqué de los conflictos, que es a la vez darnos cuenta que el porqué de los conflictos irresueltos del pasado son los porqué del conflicto que está hoy en el presente, eso no va a estar mostrado. Por eso es interesante que se abran y que se muestren eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es agregar este punto de vista. Esto que decía recién Mirta, agregarle nuestro punto de vista. No quiere decir cerrar, pero sí agregarle nuestro punto de vista. Yo por eso decía que es muy importante en el medio, porque llegás a mucha más gente, y a gente que no está convencida, porque esta es la idea fundamental que tenemos para crecer políticamente. A la que no está convencida, ¿cómo le llegás? Y lo llegás convocándolo a algo que sepa de entrada que es abierto. Creo que hay que aprovechar esta cuestión de los calendarios, porque son fechas abiertas. Vos hablás de la bandera. No sé si hay mayor símbolo de mayor apertura que eso para convocar. Entonces me parece que hay que ir con la mayor apertura posible en los lugares más abiertos posibles y tratar de masificar. Y la otra cuestión es que lamentablemente no se están abriendo tantos medios de comunicación como se decía al principio. Porque como la ley no dice en ningún momento de dónde sacar el dinero para mantener los nuevos medios que se van a abrir, vas a terminar siempre dependiendo del poder oficial de turno, sea del municipio, de la provincia o de la nación. Entonces vos podés tener un registro de una FM, la vas a abrir, vas a laburar 1 o 2 meses y después ¿con qué le pagás a la gente? Es un problema serio, muy serio, que nosotros lo señalamos en el anteproyecto, en el proyecto y demás, pero no quiso ser escuchado. ¿Por qué no quiso ser escuchado? Porque sabían de antemano que si yo tengo la caja y vos no la tenés, tarde o temprano vos vas a venir a recurrir a mí. Bueno, vos dijiste al principio algo que me quedó muy grabado, que empecemos a hacer historia desde el día de hoy para atrás, ¿no es cierto? Que es la mejor forma. Creo que desde el partido, o sea, tendríamos que ver el tema de, bueno, cambiar ese 666, porque son nuestros hijos. Exactamente. Y son hoy tenemos que cambiarlo para que el futuro y la historia sea distinta, porque si no es terrible, esas cifras son terribles. Y después la otra es con respecto a las declaraciones
de Mónica Fein, no nos podemos quedar con que Rosario va a ser algo turístico. No, tremendo. Tenemos que cambiar eso y no nos podemos quedar en eso. Creo que esos objetivos son los que nos tenemos que poner como partido. El 666 y las declaraciones de la futura intendenta no nos acotan, no nos ayudan. Que me en parece que nada. tenemos que esta cuestión de la participación en debate sobre la cuestión de las figuras gobernantes que hacen su relato, a mí me impactó mucho porque yo la conozco desde hace muchos años a Mónica Fein y la veo como una mujer muy decidida para llevar adelante ese tipo de ideas. Y definir esto de ciudad turística para mí es muy bravo. Yo no me quiero resignar a que Rosario sea solamente eso. Claro, lo que pasa es que si seguimos con ese planteo, no vamos a cambiar nunca ese triple Por eso seis. digo, hay que salir a cuestionar. Exactamente. Para poder hacer historia. Exactamente. Y además eso también tiene que ver con esto de cómo los medios de comunicación cosifican a la persona, convierten todo en un espectáculo. Y entonces esto de ser, digamos, una ciudad turística es un discurso, digamos, que tiene un impacto más fuerte en la población. Entonces, porque todos se imaginan que, bueno, si es una ciudad turística, esto se va a llenar de visitantes y entonces eso va a generar más trabajo. Eso es un engaño porque, por ejemplo, si uno conoce un poquito más los problemas que tienen las ciudades turísticas como, qué sé yo, Bariloche o Mar del Plata, que trabajan en un determinado periodo, donde a su vez es una sobreexplotación de las personas que están trabajando, porque trabajan, o sea, el ejemplo de cómo se trabaja en una temporada turística es lo que pasa en colectividades, o sea, son 7 días donde la gente prácticamente no puede descansar, porque tiene que concurrir a trabajar y a a cocinar en los estanes, y a abastecer de todo lo que allí se ofrece. Y después eso se termina y el dinero que se reunió ahí tiene que servir para hasta el año siguiente. Bueno, así funcionan los centros turísticos, digamos. Se trabaja un determinado periodo y después el resto hay una total pasividad, la gente no tiene, digamos, trata de sobrellevar ese periodo y nada más. Y los gastos, exceso de producción de desechos, si no hay una buena recolección de la basura, a su vez eso genera otro tipo de cosas. Y ni hablar de los lugares, qué sé yo, como por ejemplo los desarrollos que se dan en la isla como para generar focos turísticos, también eso genera que se alejen a los animales o que directamente se eliminen animales que son característicos de la isla. Bueno, todo ese tipo de cosas son digamos, consecuencias de un proyecto turístico donde el único objetivo es contribuir a seguir generando ganancias y nada más, no tener un proyecto de ciudad, tener un proyecto de identidad, tener un proyecto de propuestas para las personas, para dignificar a las personas. Y aparte también se nombra la parte por el todo, porque no es toda Rosario, es una parte de Rosario que sería turística. El resto de Rosario, los barrios... A los barrios no los van a llevar a hacer turismo seguramente. Te alejas del centro. Seguramente. A los barrios seguramente que no, también no tienen ni agua. No solo está esta cuestión de que no es una Rosario con posibilidades de generar otras cosas como la industria, sino también una cosa re perversa. Rosario es solo una parte posible de mostrar. Totalmente. Entonces, por eso sigo con el tema de la ilusión. Esa parte es Rosario, no toda Rosario. Entonces, bueno, sí, yo acuerdo con vos totalmente que... Bueno, con por eso no ahí podemos- está esto de la cuestión del relato histórico, la importancia del relato histórico y de cuestionar el relato histórico. Rosario ha sido, y su desarrollo tiene que ver con que ha sido industrial, ferroviaria y portuaria.
recuperar esa sociedad es recuperar los niveles de ocupación que tuvimos, que además eran niveles de ocupación que permitían un nivel de inseguridad mínimo, absolutamente mínimo, un nivel de integración extraordinario, un proceso migratorio que nosotros vivimos y que fuimos felices cuando lo recibimos, que venían entrerrianos, correntinos, chaqueños, a trabajar en el puerto, en la industria de la carne, todo eso que hace, por ejemplo, a la zona sur, y ni hablemos la zona norte cuando venían a trabajar en lo que en aquel entonces era el cordón industrial. Bueno, ese proceso sirvió sí porque fue una sociedad mejor. Había café concert toda la semana, había clubes, bailes en los clubes toda la semana. Me parece que esas cuestiones hay que revalorizar desde el discurso histórico para darle sentido al presente. Por eso hay que salir a discutir esos relatos. Porque ¿cómo cierra esta cuestión? Rosario ciudad turística. ¿Por qué Rosario ciudad turística? Si vos le preguntás a Fein, ciudad turística quiere decir que todos los rosarinos van a vivir turismo, te va a decir que no. Pero lo define así porque en realidad lo que dejan sin discutir es que Rosario hoy es lo que termina sacando o lavando para adentro, circulando para adentro, el dinero del negocio aeroportuario que pasa por Rosario. Entonces ese es Rosario. Lo que también define, si querés, la ciudad de Buenos Aires. Somos nosotros una ciudad de turismo, Macri dice eso también, porque por Buenos Aires cruza todo el negocio financiero de la Argentina. Y se quedan con esa idea. Ahora, vos vas a los barrios de Buenos Aires, donde quedan todavía los esqueletos de la fábrica, y la gente todavía se acuerda de lo que era laburar ahí. ¿Y esos son necesarios? Sí son necesarios porque hay necesidad de eso que producía la fábrica en aquel momento. Hoy, ¿qué se hace? ¿Con qué se reemplaza esa necesidad? Se da respuesta a esa necesidad, con la importación. Entonces, por eso es tan interesante discutir esto. ¿El modelo de desarrollo nacional empieza de adentro o empieza de afuera? Y esta es una discusión que hay que darla a nivel nacional, provincial y municipal. Eso es lo que te enseña la historia. Y a su vez también, o sea, el desafío es muy grande porque estamos en un hilo muy delgado, porque cuando a nosotros aquí en la ciudad de Rosario nos proponen el puerto de la música, está bien, nosotros tampoco podemos negar que tener un espacio, contar con un espacio para la cultura tan magnífico como puede llegar a ser eso. O sea, digamos, a nadie se le ocurre pensar que eso no puede ser un aporte para la ciudad. Ahora, digamos, no, hay que contraponerlo con que sí estamos negando toda una historia de lo que fue Vigil en su momento, que no estamos teniendo en cuenta eso, no estamos sumando eso, no estamos teniendo en cuenta que estamos transformando todo lo que hasta ese momento fue un espacio productivo como fue el puerto, lo estamos convirtiendo en lugares donde se realizan en este momento propuestas digamos de entretenimiento. Por ejemplo, tenemos el silo Davis, que era uno de los silos de una de las unidades portuarias, hoy convertida en un museo. O sea, nosotros no estamos en contra de tener más museos ni de tener más espacios para la cultura. Ahora sí, estamos, digamos, por lo menos queremos repensar, queremos tomarnos el tiempo para repensar si un lugar que era destinado para el trabajo, para la producción, para tener otro tipo de posibilidades, hoy tiene que estar siendo ocupado por otra actividad. O sea, ¿no sería mejor construir un museo en otro lugar y los lugares que se dedicaban a la producción, que se sigan dedicando, que se sigan mejorando para la producción? Hoy en Rosario... En realidad podrían coexistir. La idea realmente progresista es que coexistan. Podrían coexistir. Es decir, el puerto de la música, otra vez con la recuperación del puerto exportador de cereales. O sea, debería coexistir. Lo que sí es inconcebible es que lo que era Estexa hoy sea un shopping, lo que era digamos la fábrica, la que está, donde está el cine, el complejo de cine. Ahí
estaba Gema. donde estaba Gema. O sea, eso era una fábrica donde se producían las máquinas agrícolas, donde se desarrollaron las primeras máquinas agrícolas la agroindustria, digamos. de nuestro país. Y hoy está convertida en una sala de cine. O sea, no es que decimos no vamos a ir a ver cine, no vamos a ver las mejores, con la mejor tecnología, pero no que la fábrica se convierta en el lugar donde eso es inconcebible que se haya. Y es toda una política cultural. Vos fijate que el SEC, todos los balcones del puerto, yo me acuerdo que Norberto Campos lloraba cuando decía eso. Dice, amo el teatro, amo la cultura, pero yo quiero que esos puertos estén funcionando, por esto que vos estás diciendo. Pero creo que digamos que como que ya a propósito, no sé por qué me quizás. Y esto es una política digamos, que viene de los 90, ¿no? Todo el trabajo no sirve, el trabajo productivo no sirve, lo que sirve es el servicio, es el espectáculo, bueno, porque muchas veces ni siquiera es la cultura, o sea, es representativo de lo que realmente se está produciendo en cuanto a cultura, sino que es una cuestión espectacular. O sea, lo que quiero, cuando yo decía el Museo del Macro que está allí, ¿alguien se preguntó realmente por esas obras que están allí, esos artistas, digamos, sobre qué cosas están trabajando, sobre las obras que allí hay? O sea, sin llegar a ser alguna censura, pero sí, lo que muchas veces se ve es que allí se exponen obras que, digamos, no por ser obras que tengan un mensaje, sino porque tienen un mensaje, así que son, que llaman la atención, que pueden generar una nota, que pueden generar no por otra cosa. Eso es lo preocupante, digamos. Tal vez puede ser que uno también tenga una vieja concepción de lo que es la manifestación y la creación crítica y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esto es lo que pasa, digamos. Cuanto más extravagante sea, cuanto más digamos, genere algún tipo de cosa espectacular en la población y que genere que la gente vaya ahí, punto. Eso es como el fuego de artificio, o sea, las luces de colores. Yo creo que no es un problema que exista eso, sino el problema central es que no hay espacio para las otras cosas. Por ejemplo, bueno, el puerto de la música que se va a hacer va a tener un espacio para 35.000 personas. Pero ¿para quién va a ser? ¿Para qué 35.000 personas? ¿De dónde van a ir? Si por ejemplo el anfiteatro, que tiene un espacio mucho menor, se cierra y se cerca para espectáculos pagos, mayoritamente, y es poco probable que los artistas locales puedan tocar ahí o que la gente pueda acceder ahí, la mayoría. Con respecto a eso último, comento un dato que lo he dicho otras veces. Hace poco me encontré con un músico que en la época del proceso le plantearon al entonces secretario de Cultura, que era Gabriel Ruiz, que cerrara el anfiteatro para algunos espectáculos pagos. Y dijo que no, que una cosa de loco, ¿cómo iban a cerrar el anfiteatro? O sea, la dictadura no se animó a privatizar el anfiteatro. Miguel Socialismo, sí. Mirá vos. Bueno, muchas gracias por la atención. Así que nos vemos.